Esta prédica se llama 3 actitudes para permanecer en Dios, para la permanencia en Dios, para la victoria en Dios. Amén. Amén. 3 actitudes que vamos a ver en la palabra del Señor hoy, que nos va a bendecir muchísimo, en gran manera. Amén. Como lo es la palabra del Señor, que nos bendice, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice así, ¿lo tienen todos? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Acá Pablo está animando a Timoteo. Esta es como la continuación de la prédica que hizo la pastora el domingo pasado. Vamos a hablar un poco de Pablo y Timoteo. En particular me gusta ver a Pablo porque Pablo fue el pastor, ¿verdad?, que trajo instrucciones para la iglesia, guiado por Dios, guiado por Jesús, ¿verdad? Entonces Timoteo era un joven pastor encargado de Éfeso. Entonces la Biblia dice, para entender un poquito esta palabra que hemos leído, es una palabra de aliento, una palabra que Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Su hijo. Pablo dice que lo llamaba como el hijo amado, al fiel, ¿verdad? Timoteo era un pastor joven que estaba en Éfeso, responsable de Éfeso, y dice que Pablo lo anima, y una de las cosas que le dice al finalizar esta segunda carta que él le hace a Timoteo, él está diciendo una cosa muy importante, muy interesante que sepamos. Pablo estaba por ser sacrificado. Pablo estaba por ser sacrificado. ¿sí? Esta carta es escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Amén. Cuando Pablo había sido encarcelado por Nerón, el emperador romano. Un emperador que perseguía a la iglesia, un emperador que encarcelaba a los cristianos de la época. Y Pablo aquí le está escribiendo estas palabras justamente a Timoteo, animándoles. Parte de las epístolas, tanto segunda de Timoteo, primera de Timoteo y Tito, son epístolas, son cartas que Pablo refiere hacia el pastorado que llevaba adelante Timoteo. Y son palabras de ánimo, son palabras de aliento. Son basadas. Aquí anoté un poco lo que significa todas estas cartas. Lo que yo acabé de leerles es un pequeño final de toda la guía que Pablo tenía para Timoteo. Entonces el propósito que Pablo tenía para Timoteo, el propósito que tenían estas cartas, era que hablaba acerca de predicar la palabra. Pablo le contaba y le exhortaba, ¿verdad?, a Timoteo, y una de las cosas que le decía, que él predicara la palabra, ¿verdad?, que él soportara el sufrimiento, que él cumpliera el encargo del evangelismo, que él cumpliera y de atender a todas las cosas y detalles que un pastor tiene que tener a la hora de llevar adelante una iglesia. Aquí Pablo le está instruyendo a Timoteo y en cierta manera le está diciendo, cuidate en la doctrina. En ese momento, ¿verdad?, había falsos maestros. Entonces Pablo, como líder, como mentor de Timoteo, aquí le está hablando y le está diciendo de que abra los ganchos por causa de que no va a ser todo color de rosa. Que ese viaje, que ese trabajo en las cosas del Señor no iban a ser muy fáciles. Entonces todas estas cartas se caracterizan por eso, por palabras de Pablo que exhorta a Timoteo. Y aquí anoté una de las tantas palabras que quizás también hoy, en este tiempo también nos podemos sentir muy identificados. Resalta mucho las palabras de Pablo hacia Timoteo. Por ejemplo, aviva el fuego del don de Dios. No te avergüences. Hay otra palabra que dice, participa de las aflicciones. Dice, por el Evangelio, retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito, esfuérzate en la gracia.
lo que has oído encarga. Sufre penalidades. Sé diligente en las palabras. Ten en cuenta la apostasía que se avecina. Predica la palabra. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Estas eran palabras que están sacadas de diferentes versículos de las epístolas de Pablo aquí a Timoteo. Estas palabras eran palabras de aliento, ¿verdad? Para que usted vea de dónde ese versículo que hemos leído de Timoteo 4:6 son el final de palabras que siguen motivando a Timoteo. Y una de las cosas fuertes que me llamó la atención de estas palabras que Timoteo dice es: me están por sacrificar. Mi tiempo ya se está por terminar. Ahora te toca a vos seguir. Y acá Pablo, una de las cosas que le dice es: pelea la buena batalla. O mejor dicho, Pablo le dice: he peleado, ya está por acabar mi carrera, he peleado la buena batalla. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él había sido un hombre de guerra, un hombre que si estaba en la cárcel era por causa de ser un hijo de Dios, era por causa de haber respondido al llamado del Señor. Entonces hay tres cosas que quiero resaltar de este versículo que acabamos de leer, 2 Timoteo 4:6. Lo que primero le dice Pablo es: he peleado la buena batalla. Y es una palabra que hoy tenemos que entender nosotros. Ser guerreros de Dios. Amén, gloria a Dios. Saber de que en el camino de Dios vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas y vamos a tener batallas. Amén, gloria a Dios. A Pablo lo estaban por matar y él estaba diciendo: he peleado la buena batalla. Una de las cosas que tenemos que entender como cristianos es que este peregrinar aquí en la tierra va a ser una vida de batalla. Amén. Va a ser una vida de enfrentar circunstancias, de enfrentarse, de vivir circunstancias que quizás no queremos vivirlas, pero ahí tiene que haber algo que nos enfrente para nosotros realmente ser valientes del Señor. Amén, gloria a Dios. Siempre decimos aquí que el camino de Dios no es color de rosa. Siempre, muchas veces hemos escuchado: vení a la iglesia y todo te va a ir bien. Muchos dicen por ahí: vení a la iglesia y pará de sufrir. Pero vemos a un Pablo que estaba preso. Vemos a un Pablo que había padecido como un soldado del Señor. Vemos a Pablo encarcelado. Y vemos a Pablo esperando su tiempo para morir y partir con el Señor. Entonces quítense de la cabeza esa idea de que cuando uno viene a la iglesia uno para de sufrir. Vamos a tener batallas, vamos a tener conflictos. Lo que sí nunca vamos a tener es derrota. Amén. Lo que sí nunca tú vas a tener es una derrota y es una pérdida. ¿Verdad? Eso es lo que tú no vas a tener. Porque Dios te va a guardar, porque Dios está contigo y porque Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Amén. Pero batallas vas a tener, problemas vas a tener. Así que cuando usted piense que porque usted viene a la iglesia y porque usted congrega los domingos, porque usted ora en su casa, todo va a ser color de rosa, bueno, quítese esa idea de la cabeza, porque usted va a tener batallas. Usted va a tener que pelear la buena batalla. Y eso era una de las cosas que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. Amén, gloria a Dios. En Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Amén? ¿Cuánto podemos decir eso? Amén. No importa la circunstancia a la cual tú estás atravesando, Dios es el que va a pelear tus batallas por ti. Amén, gloria a Dios. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Amén, gloria a Amén. Dios. Josué 1:5, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Ese es nuestro Señor, que cuando nosotros estamos enfrentando una lucha, el Señor está allí para librarnos, el Señor está allí como estuvo con Moisés. Dios se lo recordaba a Josué: voy a estar contigo, Amén. no te dejaré, ni te desampararé. Dice: nadie te podrá hacer frente Amén.
Dice, todos los días de tu vida. Se van a querer arrimar allí, a hacernos frente, a querer intimidarnos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que no tenemos que temer. Tú no tienes que temer. Tú no tienes que sorprenderte cuando venga la prueba. Al contrario, te tienes que encender más en fe para decir, problemita, vos venís hacia mí, bueno, yo te voy a dar en el nombre de Jesús. Amén. Como hizo David con Goliat. Dice, tú vienes a mí con espadas y con jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Y allí vemos a David tirando ¿verdad? Esa pedrada en el medio de la frente de Goliat. Y se terminaron los temores al pueblo de Israel. Estaban todos con miedo. Entonces luchas tú vas a tener. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, he peleado, me están por matar, pero he peleado. Dice, la buena batalla. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que también quiero transmitirte. Y usted dirá, pastor, vengo acá a la iglesia para encontrar una solución y usted me está diciendo todo lo contrario. Sí, yo le estoy diciendo que van a venir problemas y que van a venir batallas. Pero ¿sabe qué? Yo también le estoy diciendo que usted enfrente ese problema, los enfrente porque Dios le va a dar fuerza para que usted pueda vencer ese problema. Esa es la bendición de parte del Señor. Amén, gloria a Dios. Esa es la buena noticia. Dios es el que pelea por ti la batalla. Gloria a Dios. No es que no van a haber problemas, Dios va a pelear por ti las batallas, ¿amén? Así que nadie te podrá hacer frente, dice, todos los días de tu vida. Nadie. Se podrán levantar gigantes, se podrán, bueno, como Daniel en el foso de los leones, ¿sí? A él ni los leones lo asustaron. Él amaba al Señor con todo su corazón, él oraba 3 veces por día, lo descubrieron. Bueno, no querés adorar al rey, no querés cumplir con sus decretos, bueno, el foso de los leones. Y bueno, el Señor envió su ángel y allí vemos la historia, ¿verdad? Entonces cuando nosotros sabemos que las batallas vienen, nosotros también sabemos quién está a nuestro lado para poder pelear esas batallas. Amén. Así que si tú tienes batallas, yo no sé cuáles son, confía en el Señor, Él va a pelear esas batallas. Vas a terminar con una guerra y después va a venir otra, no te preocupes. Es lo mejor que nos puede pasar como cristianos, ir enfrentando problemas, ir escalando los peldaños. Amén, gloria a Dios. Amén. Tienes que pelear la buena batalla. Amén. Tienes que pelear la buena batalla. Lo segundo que Pablo le dice allí a Timoteo, en el capítulo 4, 6, versículo versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, y lo segundo que dice que es, he acabado la carrera. Y Dios me hablaba en esto. Dios me hablaba en acabar la carrera. Pablo, cuando fue llamado por Jesucristo a ser el apóstol de los gentiles, él cumplió su llamado. Él cumplió ese llamado, él respondió al llamado de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo, él estaba tranquilo y con la conciencia tranquila de que él iba a morir, pero él había hecho todo lo que el Señor le había mandado. Él estaba tranquilo. Él mismo dice, he acabado la carrera. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios me hablaba en ese sentido, me hablaba de la permanencia que tuvo Pablo en su ministerio. Porque no solo vemos que él está en prisión como lo está en este pasaje de la Biblia. Vemos en el libro de los Hechos muchos, ¿verdad?, momentos difíciles a los cuales Pablo atravesó. Vemos muchas persecuciones en la vida de Pablo, pero él aún así se levantó y siguió predicando de Cristo. Vemos cómo le apedreaban, vemos cómo lo correteaban, vemos cómo en determinados lugares él no era bien recibido, vemos cómo tuvo que atravesar naufragios, problemas, circunstancias, y él mismo lo declara, y de todas me ha librado el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero él aún así, antes de morir, él estaba manifestando, he acabado la carrera. Y qué bueno que es una actitud de un verdadero cristiano. Decir, he comenzado con Cristo y hasta el día que me muera, y antes de morir, poder decir, he acabado la carrera. Aquellos que ya estamos llegando a la cima,
a la vida eterna, la que nos espera, pero aquellos jóvenes que todavía tenemos mucho que hacer, qué bueno es que nuestra permanencia en Dios, ¿verdad?, siga, ¿verdad?, creciendo, siga alentándonos, siga creciendo, siga avanzando, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que terminemos la carrera, que terminemos esta carrera, este llamado del momento cuando no éramos nada y Jesucristo nos llamó. Bueno, ahí empezó nuestra carrera con Jesús. Y Pablo hablaba mucho acerca de esto. Pablo en Filipenses 3:13 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo 2:5 también Pablo describe su llamado y su vida y su comunión con Dios como una carrera. Dice en 2 de Timoteo, también palabras a Timoteo, miren lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo está alentando, está animando a Timoteo a que él también corra esta carrera, así como los atletas. Que los atletas cuando corren, ¿verdad?, o los que corren, los que hoy tenemos la televisión, hoy podemos ver que cuando los atletas corren y ganan, ¿qué es lo que se llevan? Trofeo. ¿Qué es lo que se llevan con las personas cuando ganan? Su trofeo. Bueno, usted sabe que cuando usted camina con Dios, usted también va a tener un premio, usted también va a tener una recompensa. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros caminamos con Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad?, y cada vez que vamos avanzando en esta carrera, Gloria a Dios. nosotros al final de nuestra carrera y al final de nuestra meta, al final de nuestro llamamiento, al haber culminado esta carrera, Dios va a tener en nosotros un premio. Dios nos va a premiar, Dios nos va a... Él nos va a honrar. Hay galardones que nos están esperando por causa de nuestra carrera aquí en la tierra. ¿Usted sabía eso? Gloria a Dios, amén. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Acá está hablando de lo mismo, de una carrera, de seguir al maestro, de seguir, sabiendo de que no estamos corriendo esta carrera en vano. Tú no eres un cristiano porque sí nomás. Hay un propósito, hay una carrera, hay una visión de parte de Dios para tu vida, para tu carrera, para tu caminar. Y esto es para los que no entienden para qué Dios los llamó. En el momento que tú decidiste en tu corazón seguir a Cristo, bueno, ya el Señor trazó una meta y un propósito para tu vida. Pero muchos, cuando están corriendo la carrera del Señor, muchos abandonan. Al no entender el propósito de Dios, tiran la toalla. Y es lo que justamente el Señor nos quiere animar. No tiren la toalla, no tiren la toalla. Sigan corriendo la carrera. Como dice en Hebreos capítulo 12, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos ejemplos que tanto Pablo como el escritor del libro de Hebreos habla acerca de que nuestra vida es una vida con Cristo y es como una carrera. Es una vida desafiante, una vida de entrega, una vida de compromiso. Pero cuando estamos allí medio chatos, ¿qué carrera vamos a correr? Los que corren, Pablo decía, ellos no practican, ellos no se fortalecen, ellos no se esfuerzan para poder justamente ser los mejores. ¿Y cuánto más nosotros? En el camino del Señor tenemos que esforzarnos y seguir, ¿verdad?, corriendo esta carrera que tenemos por delante. También el Señor me hablaba justamente aquellos que comenzaron y dejaron. Muchas veces nosotros tenemos esas actitudes también de comenzar y dejar a mitad de camino. Usted sabe que Jesús, Él puso un ejemplo sobre aquellos que querían seguirle. Y Jesucristo
pone un ejemplo de un hombre, de un constructor. Jesucristo pone un ejemplo de una persona que decide, esto está en Lucas capítulo 14, 28. Dice que Jesús pone un ejemplo con respecto a lo que estoy diciendo. Dios compara con una persona que decide hacer una torre, calcula los gastos, calcula el material, calcula la arena, calcula todo. Entonces Jesús, en esa enseñanza y en esa ilustración, Jesucristo dice que ese hombre dejó a mitad de camino, que ese hombre dejó esa obra sin terminar. Y asimismo Jesús nos enseña de que así somos los que decidimos seguirle y abandonamos. Somos como ese constructor que al construir una torre y no la termina, dice que después los que se acercan, dice que hasta se pueden llegar a burlar de él. ¿Por qué? Porque es algo inconstante, es algo que no tuvo fruto. Entonces Jesucristo, cuando Él viene en nuestra vida, Jesucristo, lo que Él comienza en nosotros, Él lo va a terminar. Pero cuando usted no permite que Dios haga la obra, usted termina como esa torre inconstante. Termina siendo como una persona así, inconstante, como una persona sin fruto. Entonces el Señor Jesús dice que nos lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, y todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando uno decide seguir al Señor, uno ya tiene que entender, mi vida cristiana tiene un final. Mi vida cristiana tiene un propósito. Mi vida cristiana no es como ese hombre que lo hizo toda media. Mi vida cristiana tiene un propósito. Tú cuando decides seguir a Cristo ya no hay vuelta atrás. Es difícil ver casos en la Biblia así, de personas que han decidido seguir a Jesús y se han vuelto atrás. Pablo, desde el momento que tuvo un encuentro con Jesús, él lo siguió hasta aquí, hasta el momento de que él fue arrestado. ¿Verdad? Pedro también, cuando él entiende el llamado de Jesús, él deja las redes y lo sigue. Y así todos los seguidores del Señor. Porque lo que Él empieza en nosotros, dice, la buena obra que Él empieza en nosotros, Él la perfeccionará. Cuando nosotros dejamos la mitad de la carrera, cuando nosotros dejamos de correr sin Jesús, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios, cuando Él nos cambia, Él nos quiere perfeccionar. Él cuando nos llama, Él cuando nos sella ahí para hasta el día de su venida, Él está diciendo, yo lo he cambiado, yo quiero que corra la carrera y yo quiero que llegue a la meta. Pero muchas veces uno, por confiar en su propia prudencia, abandona el camino y todo lo que Dios tenía pensado para esa persona queda infructuoso. Se pierden las promesas del Señor, se pierden las bendiciones que Dios tenía para su vida, se pierden todo el plan de Dios que tenían se pierden todos los beneficios. ¿Por qué? Por el problema, por las circunstancias, por el momento. A veces las circunstancias quieren detener nuestra carrera. Le pregunto, ¿cuántas veces usted ha querido tirar la toalla? No me la conteste. Sé que hay hermanos que muchas veces quieren tirar la toalla, pero yo quiero decirles y animarles, no tiren la toalla, sigan corriendo con Jesucristo, sigan corriendo con el dador de la vida. Si usted está viviendo y pasando en esta carrera, ¿verdad? Si usted está viviendo momentos difíciles, yo quiero decirle, siga tomado de la mano del Señor. Entonces, tenga esa actitud de acabar la carrera. Su vida cristiana tiene que tener el fin que Dios quiere para su vida. Y sus propósitos, esto también lo puede aplicar para los propósitos cotidianos de la vida. ¿Cuántas veces se propuso una meta y no la alcanzó? Bueno,
aplique esta palabra para su vida cotidiana. Usted que se propone, bueno, edificar una casa, bueno, no pare hasta terminar de edificar esa casa. Usted se propone estudiar X materia, no pare hasta no acabar esa carrera. Usted se propone juntar dinero para poner una empresa, no pare hasta no tener ese dinero, ¿verdad? Porque uno muchas veces empieza y después deja. ¿Me entienden lo que le estoy queriendo decir? Amén. No sea inconstante, córrala, llega a la meta. Como Pablo decía, he acabado la carrera. Y así su vida cristiana. ¿Verdad? Usted va a llegar el momento que Dios, cuando de Él decida, allí usted se va a encontrar con el Señor y allí va a suceder lo que le voy a decir ahora. Otra de las actitudes que Pablo manifiesta en este versículo es: he guardado la fe. He guardado la fe. Ahí puse una ilustración de un macaquito, no sé si se ve bien, cuidando el corazón. Porque muchas veces nuestra fe, ¿verdad? Si no la guardamos, se puede echar a perder. O muchas veces por estar débil de fe, muchas veces el enemigo también quiere ser parte, y muchas veces él quiere también tomar posesión. Pero cuando nuestro corazón está fuerte, cuando nuestra fe está guardada, por eso Pablo, por más que pasó por cárcel, por más que pasó por peligro, bueno, vemos allí en Romanos que él mismo decía: ni tribulación, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, peligro, desnudez. ¿Por qué? Porque él sabía a qué Dios estaba creyendo. Y por más circunstancias difíciles que él estaba viviendo, Pablo, no importa, estaba preso, yo sigo, voy a escribir cartas y se las voy a mandar. Y voy a seguir mentoreando a las iglesias y voy a seguir predicando el Evangelio. Dice, estoy preso en cadenas, pero la palabra del Señor nunca estuvo presa. La palabra del Señor nunca estuvo presa. Entonces por eso Pablo sabía que su llamado, no era detenido por cadenas. Y en muchas oportunidades era detenido en cadenas y Dios también intervenía rompiendo las cadenas. Allí estando Pablo en Listra, estando Pablo y Silas. ¿Se acuerdan de la historia? Ellos estaban cantando allí a medianoche, cantando y entonando himnos al Señor. Mi corazón entona la ¡pah! Y se rompen las cadenas. Habían oportunidades que Pablo estaba por el camino del Señor allí, pero las cadenas no podían soportar el llamado y no podían soportar la gloria del Señor y el propósito que Él tenía para la vida del apóstol Pablo. Y así nosotros, cuando nuestra fe es guardada, no importa las circunstancias, no importa la tribulación, no importa todas esas cosas. Dice que Pablo, allí mismo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y esto es también para nosotros. Porque y acá le voy a decir otra cosa. Cuando usted está pasando por situaciones difíciles y usted entiende a qué Dios está creyendo y qué vida le está esperando a usted en la eternidad, usted va a empezar a ver esta vida como una vida momentánea. Pablo dice que ya estaba mirando, antes de morir, ella estaba viendo, prosigo hacia la meta, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Pablo ya estaba esperando su galardón. Pablo, en cierta manera, por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Porque si a Pablo lo mataban, él sabía que iba a ir con el Señor. Su vida carnal iba a morir acá, pero su vida, la vida eterna y los galardones y estar con Jesucristo es mucho mejor que estar acá en esta tierra. Amén. Aunque a usted le parezca así duro la palabra, pero esta vida, que todo es corrompible, que todo se pudre, hasta nuestra misma vida se va a pudrir cuando nos muéramos, es una vida
corruptible, hay una vida después de esta que es incorruptible. Una vida que no hay vencimiento, no hay fecha de vencimiento. Mire la pared allí como se está toda allí llenando de un poquito de hongo. Bueno, todo lo material es corruptible aquí en la tierra, su vida. Por eso el Señor en Mateo siempre nos anima, no pongan los tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín, todo es corrompido. Mas hagan tesoros en el cielo. Y hoy en día nadie quiere hacer tesoros en el cielo. Todos queremos acá poblar y hacer tesoros acá en la tierra. Pero Jesucristo nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Entonces Pablo, a pesar de su cárcel y de su muerte, él antes de morir, él estaba con esa mirada en el cielo. Él estaba allí pensando de que lo que él había hecho aquí en la tierra, él no había tenido quizás mansiones, él quizás no había tenido, quizás no le había dejado herencia a sus familiares, él quizás no le dejó un auto 0 kilómetros, ¿verdad? A sus familiares, pero sí él hizo tesoros en el reino de los cielos. Él siempre estaba con la mirada en el reino de los cielos. Entonces, eso es lo que está justamente diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. He acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Me está esperando una corona de justicia que el Dios Padre tiene. Dice, para todos aquellos, dice la palabra, ¿no? El juez justo en aquel día, quien tiene para nosotros. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos una vida abundante con Jesucristo. Tenemos una vida llena y colmada de bendiciones. Pero muchas veces perdemos esa esperanza por ver solamente en esta vida. Por ver solamente esta vida que tiene un límite y nada más. Y nunca dejamos de que nuestra fe, de que nuestra vida en Dios piense mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar o pensar. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros, una vida llena y colmada de bendiciones. Usted no va allí, ahí usted no se va a enfermar. Ahí es donde usted no se va a enfermar de verdad. Ahí es donde usted verdaderamente va a vivir. Ahí es donde usted realmente va a saber la felicidad verdadera. La felicidad, ya no va a haber pecado en ese lugar. Cristo va a ser la luz, dice en la Nueva Jerusalén, dice que no va a haber necesidad de sol, porque el Cordero va a ser el que va a alumbrar todo ese lugar. Entonces, tengamos una actitud de verdaderos hijos de Dios. Tengamos una actitud de verdaderos siervos de Dios. Una actitud que a pesar de las circunstancias, nuestra vida permanezca firme en Dios. Esa es la palabra que quiero compartir con ustedes. Tres actitudes fundamentales que Pablo demostró antes de morir. Pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Diga conmigo, tengo que pelear la buena batalla. Tengo que acabar la carrera. Y tengo que guardar la fe. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso grande al Señor. Es lo que hoy estamos necesitando como cristianos. Entender de que todo es con un propósito. Y aunque a veces los propósitos no los vemos, o a veces lo que le pedimos a Dios no lo vemos, eso no quiere decir que Dios te lo vaya a dar. Va a llegar un momento que se va a cumplir. Va a llegar un momento que va a ser en el momento del Señor, que se va a dar, que se va a cumplir. ¿Sí? Y le puedo dar muchos ejemplos de la Biblia, de personas que esperaron. Hubieron muchas personas que esperaron años por recibir promesas de parte del Señor. Pero hay nosotros que queremos todo ya. Esos niños caprichosos que revertimos la situación. Ahora ya nosotros somos Dios y Dios es nuestro siervo. Entonces Dios tiene que hacer lo que yo le pida. No. Dios es Dios, es el
Señor es papá, nosotros somos sus hijos y sus siervos. Si Él nos quiere bendecir al tiempo de Él y en el momento de Él, que así sea. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado, como puede ser 2 o 3 años. Amén.